Y ahora estamos en comunicación con Guillermo Moreno. Buenas tardes, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado, muy amable. Bueno, de alguna manera yo cuando anticipaba la entrevista dije, vamos a hablar con Guillermo Moreno, el Nostradamus del gobierno de Mauricio Macri. Muchas de las cosas que anticipaste desde un inicio se fueron trágicamente cumpliendo. ¿Cómo vivís eso? Eh, bueno, lamentable, ¿no? Sí, claro. No hubiese querido que se cumplieran. eh, y ahora te diría que estamos todos enfrascados en la parte menos importante de lo que Mm, está aconteciendo, que es sobre los bonos, el tipo de cambio y algunas tonterías más. Y no estamos prestando atención a lo relevante que es el abastecimiento del mercado de verdad, mm, el almacén, el súper, la estación de servicio. Y eso mm, se nos va a complicar mucho y no veo que estemos tomando debida conciencia de lo que está aconteciendo. mm. Y vamos a entrar en un sendero dramático, pero dramático es dramático, no es que estoy utilizando las palabras por utilizar. Nadie puede pensar que puede haber elecciones si las estaciones de servicio no tienen combustible, ¿no? Claro. Claro, cuando vos le decís esto a algunos muchachos que piensan que la política no sé qué cosa es, no, pero ¿cómo no va a haber combustible en las estaciones de servicio? Y yo digo, ¿y por qué va a haber? Es al revés. Claro, Mm, ahí se produce un vacío en el pensamiento y se levantan los hombros y no saben cómo seguir. Bueno, eh, ciertamente es imprescindible un gobierno de transición. ¿Está bien? Imprescindible. Si no es un gobierno de transición, un gabinete de transición, con los mejores hombres que pueda aportar el peronismo y el radicalismo en 5 áreas claves: Ministerio de Economía, Banco Central, AFIP, Presidencia de Banco Nación y Secretaría de Comercio, para garantizar el abasto, esto es el abastecimiento de los bienes y mm. servicios, a un pueblo urbano como el argentino. El 95% de mi pueblo vive en ciudades, porque si no vamos a un proceso anómico y eso es de una gravedad que hasta te cuesta pensarla. Te hago una pregunta, Guillermo. En esta escalada que venimos viviendo en esta semana de devaluación en lo que va de la semana, 3 días, de casi el 6% del peso, ¿vos crees que puede haber, digamos, un parate o esto es una espiral? Mira, nosotros tenemos que garantizar el abastecimiento del mercado, incluido aunque no haya precio. Ok. Entonces, te vuelvo a decir, todo eso hoy pasa a ser la parte menos importante. Mm, Yo entiendo que a ustedes les cuesta entender lo que... Porque uno, bueno, trata de explicarlo de la mejor manera, pero a veces las palabras no se encuentran, y a veces, aunque se encuentren las palabras, el significado de la palabra, el que lo recibe no le quiere dar el dramatismo, viste, como cuando chocas en la esquina y te bajas del auto y decís te voy a matar. Bueno, lo decís, pero nadie dice, nadie piensa que lo vas a matar, ¿está bien? mm. Esas cosas que se dicen ridículamente. En la cancha pasa mucho, ¿viste? Sí, 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 sí. Bueno, el problema, eso se llama la prostitución de las palabras. Y bueno, uno se acostumbra. Mm, Entonces, después cuando usás las palabras no tienen el real significado. Por ejemplo, nosotros decimos que en el 89 Alfonsín tuvo una crisis que le costó el gobierno. mm. En el 2001 De la Rúa tuvo una crisis que le costó el gobierno. ¿Y ahora qué está atravesando Macri? Sí, sí, una crisis terminal, ¿no? Recién poníamos Claro, a Rubén Juárez haciendo desencuentro, ni el claro, tiro del penal te va. en realidad no es una crisis. Crisis tuvo Alfonsín y tuvo De la Rúa. Mm, Como estas son las dos al mismo tiempo las dos, esto es una supercrisis. Claro, nunca vivimos una supercrisis. Siempre vivimos una crisis. La crisis de Alfonsín, la crisis de la Rúa, también dijimos la crisis de Sigó, la crisis de... Bueno, qué sé yo. mm, Ahora, cuando vos te tenés que imaginar que la economía está siendo en este momento atacada por dos fenómenos que costaron dos gobiernos constitucionales al mismo tiempo, mm. sumadas,
Y bueno, nosotros inventamos un nombre y le pusimos supercrisis. Y Ahora, esto es de una envergadura Mm, nunca vivido. mm. Nunca vivimos los argentinos lo que estamos viviendo ahora. Y Claro. la situación Ahora, política que ¿hacia dónde vamos? Mm, Vamos a una hipercrisis, que es el proceso de anomia. ahí va. Y ¿Cómo se evita la anomia? Garantizando el abastecimiento del mercado. ajá. En la City, el problema de las LELIC, el problema, muchachos, es la leche, es la carne, es la fruta, es la verdura, es el combustible, son los medicamentos. Ese es el tema clave, porque si no entramos en anomia. Ahora, ¿estamos debatiendo esto o estamos debatiendo una cesación de pago del día de ayer que en la medida en que declararon desierta la licitación del ETES era obvio que no había alternativa? Mm, Si ya no tenías para pagar los intereses, imagínate si vas a tener para pagar el capital. Imposible. mm. Ya no podías pagar los intereses, que te tenían que prestar para pagar los intereses. Imagínate ahora que te piden el capital. Es imposible. Ahora, esta cesación de pago, ¿sí?, tiene unas implicancias tremendas, pero la que es clave es que se terminó el crédito comercial para importar mercadería, entre los cuales hay productos centrales para nosotros. Centrales. Por ejemplo, la Argentina no hace amoxicilina Mm, o penicilina, la claro. tenés que importar. Bien, con lo cual, como en cualquier cesación de pagos, si hay gente experta del otro lado, lo primero que tiene que hacer es cuidar la caja. La caja en pesos no, la caja en dólares. Ahora estos chicos no te la cuidan. Pero del otro lado, la política tiene que decir, mire, basta, esto hay que cuidar la caja. ¿A dónde quieren llegar? Bien, esto es lo que me toca decir. ¿Está bien? Sí. Porque si no, la semana que viene vamos a estar, no nos vamos a acordar de las letes y vamos a estar pensando que mercadería crítica que tiene que entrar a mi país porque no la producimos no está entrando. No, no, es gravísimo lo que señalás, Guillermo. Claro, como estos son unos irresponsables, como lo dijimos siempre, y unos descerebrados, y no tienen idea de las cosas que hacen. Ahora, el problema es si esos adjetivos solamente le corresponden a ellos a esta altura del partido. Y esto es lo dramático de lo nuestro. Y En, es lo que me toca decir. está bien. En ese sentido, te pregunto también, señalabas que Argentina nunca vivió una crisis de estas características, inclusive destacabas que es una combinación entre las crisis de Alfonsín y de la Rúa. Te pregunto Una sumatoria, una sumatoria, claro. no es una combinación. Claro, Es una una sumatoria sumatoria. al 100%. Ok. Estás peor que cuando Alfonsín se tuvo que ir y estás peor que cuando De la Rúa se tuvo que ir. Y, No dije una combinación. claro, y la situación política que se está viviendo con las PASO, con las elecciones que son en octubre, esta situación también inédita para la historia Por argentina, eso, ¿qué por eso salida? necesitabas, claro, por eso necesitabas un gobierno de transición en abril, cuando lo planteamos. Mm. Porque sabíamos que llegábamos a esto. Y es, Sabíamos que llegábamos a una situación donde no tenés un Menem electo como lo tuviste en el 89, ni tenés un jefe político como Dualde en el 2001 que se hizo cargo de la situación. mm, No lo tenés. Entonces, como sabías que a su vez las decisiones que tenés que tomar para conseguir los equilibrios macroeconómicos básicos que permitan ordenar la situación es de decisiones relevantes, entonces un gobierno de transición era lo mejor. mm, Porque ese gobierno de transición hoy te permitía que el gobierno electo caminara un camino existente. Hoy no hay camino. Y no le podés exigir al que seguramente va a ser presidente, que tiene la mochila llena de votos, que los pierda en las primeras decisiones que tiene que tomar. claro. Entonces, bueno, por eso, yo digo, cuando uno dijo que es necesario un gobierno de transición, y algunos imbéciles dijeron que eso era golpista, de la propia fuerza que integramos este frente, ¿en qué estaban pensando? Porque no hay ninguna autocrítica, siguen por televisión con cara de inteligente diciendo lo sé todo. Mm. Y
Y con respecto a esto de que Porque ahora... ya del gobierno Sí. no me preocupa, el gobierno ya fue, Mm. hace rato que fue. El problema es cómo seguimos. Bueno, por eso, en esa línea, ahora se anunció que, bueno, esta reestructuración va a pasar por el Congreso. ¿De dónde pensás vos que puede salir estas resoluciones de un gobierno de transición? ¿Lo tiene que plantear la Yo, oposición? ¿Tiene que salir del Congreso? ¿Cuál es tu...? yo creo que quedan los poderes institucionales de los gobernadores. Mm, Creo que son los gobernadores, como se reúnen históricamente en el Consejo Federal de Inversión, en el CFI, sí. sesión permanente, instruyendo a sus senadores y diputados para que en la Asamblea Legislativa se tomen las decisiones que se tengan que tomar. Sea de un gabinete de transición, que aparentemente sería más fácil, o de un gobierno de transición. Un gabinete de transición sería más fácil, donde yo entiendo que el peronismo y el radicalismo tienen que poner sus mejores hombres, Mm, porque la situación es crítica, mm, dramática. Entonces, y tenés que poner hombres que sepan lo que tienen que actuar, no que vayan a aprender. Tenés que poner hombres que conozcan el mercado central, que entiendan lo que pasa cuando tenés que abastecer el mercado, mm. que conozcan el mundo de la energía para que no me quede sin combustible, no me quede sin leche, sin carne y sin harina. Después el resto podemos conversar. Pero también tiene que conocer el sistema financiero. Por eso necesito 2 hombres de fuste para el Banco Central y para el Banco Nación. Porque a su vez necesito generar las condiciones de cierta reactivación, porque si no, no resuelvo el tema fiscal. Todo al mismo tiempo. Mm. Todo al mismo tiempo. ¿Están esos nombres? El peronismo los tiene y los radicales también. Sí, 5, 6, 10 nombres, ¿cómo no vamos a conseguir? Desde ya que sí. Desde ya que sí. Te pregunto, Y no, Guilla, no tiene que ser ninguno lo que estuvimos, ¿no? Lo que estuvimos ya estuvimos. Pero hay. No, los hombres los tienen. Hombres probados en combate. claro, ¿Está bien? claro. Sí, No, sí. hombres acostumbrados a dar clases universitarias. Mm. Ese es otro mundo. Muy importante, está todo bien, pero es otro momento. Bueno, Ahora precisar los que tienen callos en las manos y que no tienen miedo de poner los pies en el barro. por ese lado va la pregunta. Destacabas al principio, que me parece importante hacer énfasis, en la situación que puede vivir la Argentina de desabastecimiento. Puntualizabas eso, lo ponías como eje de la charla. Te pregunto porque en ese sentido de tener callos en las manos y de caminar y demás, bueno, vos tenés mucho contacto con la economía real, con empresarios, con las cadenas de producción de la Argentina, de costos, demás. ¿Qué información tenés en ese sentido, digamos? ¿Hay Y se realmente...? está desestructurando todo. Vos imaginate que no hay manera. ¿Qué haces con los tachos que tenés en el mar viniendo para la Argentina con mercadería? Tachos se le dice a los containers, ¿no? Mm, ¿Qué haces con esos tachos? ¿Los nacionalizás? ¿No los nacionalizás? ¿Qué hace el proveedor? ¿Te los entrega? ¿Te los permite? Si era crédito y el país está en cesación, va a entrar en... Obviamente que decretó el gobierno la cesación de pago, póngale el nombre que quieran. Cuando hubo una obligación, no la pagás. Es cesación de pago, se terminó la historia. ¿Sabes por qué no es default? Porque falta que te manden la carta documento intimándote a que pagues. Y cuando no pagás, entonces bueno, todo ese proceso lleva 30 días. Es una discusión ridícula. No, en realidad no es default, es cesación de pago. Pero no sean imbéciles, por favor. mm, Las decisiones económicas ya se empezaron a tomar hoy. Miren, la Argentina lo que tenía que pagar no lo pagó. Bueno, cuando un país no paga, le pega también al sector privado. No es solamente al Estado. El Estado no importa nada, importará alguna cosita, qué sé yo, importar en términos de mercadería, ¿no? mm. Pero el sector privado que importa. Y si vos tenías su crédito, vos tenés que pagar la mercadería que ya te vino, y la que y la que ya vendiste, y la que te venía la compraste. Ahora resulta que te llama el proveedor y te dice, no, muchacho, mira, me tenés que pagar la que ya te entregué, y la que te estoy mandando no baja del barco si no me depositas. ¿Y cómo haces? Ahora, de esa mercadería hay mercadería que no tiene importancia, Mm. ¿viste? Pero hay mercadería prioritaria. Clave, sí, Es claro. Hay mercadería que no podés dejar de tener. Vos decís, bueno,
viste, mi mamá se come una banana todos los días porque le dice que el potasio, bueno, toda esa historia, viste. Sí, Le voy a sí. decir, mirá, vieja, por 90 días no vas a poder comer banana, porque no va, bueno, listo. Ahora, no le podés decir eso con un medicamento, ¿está Claro, bien? sí, sí, sí. Entonces, estas cosas que expresan que vos entendés lo que pasa en el mercado, van mucho más allá de las letras, la Levague, Mm. de Lico, Le Capo y todos esos nombres que viste que te hiciste experto. Tal cual, tal cual. Esto es mucho más importante. ¿Qué es lo que viene? En esto tenemos, ¿quién tiene que estar reflexionando? Y los radicales y los peronistas. Mm. Porque si no, la semana que viene, ¿cómo empezó esta nota? Dice, Moreno, Nostradamus, bueno, medio me tomás el pelo, que sé yo, me decís, bueno, de las veces que hablaste o leíste las cosas, digo, bueno, este tipo más o menos, abrimos el bochín. Lo que quisiste decir. Ahí te perdimos un poco, Guillermo. Sí, la idea era bueno, es que no solo en el desarrollo de lo que fue sucediendo, sino también en la caracterización que hiciste desde un inicio del gobierno de Mauricio Macri, e inclusive a veces, como decías vos, con algunos sectores que señalaban como muy extremas tus posiciones, pero bueno, evidentemente estamos en una crisis terminal. Muy bien. El tema es que no hay sectores de la política que no toman conciencia de esto, Hmm. propios y ajenos. Los ajenos, bueno, ya está. ¿Qué podés esperar de esta? Ahora, en los propios tenemos que entender hacia dónde vamos. Hmm. Y hay que entenderlo de verdad. Entonces, ¿de qué nos tenemos que ocupar? Nos tenemos que ocupar de tomar las decisiones sistémicas, coordinadas, que permitan garantizar el abastecimiento en el mercado. Porque inmediatamente que no garantices el abastecimiento en el mercado, viene la anomia. Hmm. Sí, sí. Bueno, no podemos. Por eso esta supercrisis tenemos que tratar de que no se transforme en una hipercrisis. ¿Cómo conseguimos eso? Si al menos garantizamos el abastecimiento. Te hago una pregunta, Guillermo, que me da cierta inquietud. ¿Por qué tenés de alguna manera tanta esperanza en el radicalismo, teniendo en cuenta que durante estos 4 años acompañó siempre al gobierno? Inclusive hubo una convención este año que en la que se coincidió acompañar al gobierno. ¿Tenés alguna información o algo que te confirme que el radicalismo podría tomar otra postura? Y no tengo duda que la va a tener que tomar. Más tarde o más temprano la va a tomar. Son los dos partidos nacionales que hay. Mm. Son los dos partidos nacionales que tenemos. Son los dos partidos con soporte territorial. Mm. Son los dos partidos que tienen que hacer el gobierno de unidad nacional. Y entregarle después el mandato al que salga electo. Pero no hay ninguna duda. No hay otros dos partidos estructurados a nivel nacional. Mm. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer. Claro, claro. Nos tenemos que encontrar, y si no, no es un gobierno de unidad nacional. Ahora, que la responsabilidad recae en los hombres, bueno, no hay ninguna duda. Recae en los hombres, en los mejores hombres que se puedan poner. Y si no, bueno, está claro que yo no peco de omisión. ¿Está bien? No voy a cometer el pecado de omisión. Como no lo cometí todas las veces que conversamos y que fuimos diciendo lo que está aconteciendo. Mm. Sí, sí. Ahora, del otro lado, los aviondos que no acertaron una, alguna vez se tenía que mirar al espejo y decir, muchacho, me equivoqué. El tarambana que dijo, si hay un gobierno de transición, voy a defenderlo a Macri en Plaza de Mayo. ¿Vos no escuchaste esa declaración? No, pero puede ser, es muy Bueno, ¿no lo probable que... escuchaste a Álvarez Agís en televisión diciendo eso? Con el periodista de barba que hace esos reportajes 1 a 1. Sí, sí, sí. No Bueno, no lo escuché, pero bueno, Bueno, te créeme, lo dijo tomo, eso. sí, sí, te lo tomo. Entonces, ¿qué hacemos? Co- ¿Cuál es la gracia de todas estas cosas cómo siguen? ¿Cómo lo van viendo? Cuando decían ahora la macroeconomía está mejor que el año pasado, ¿tampoco escuchaste eso? No, no lo escuché y Entonces, eso ya me parece un disparate. bueno, lo decían. Entonces, estos esquemas, no es que uno dice, mire muchacho, el peronismo tiene los hombres probados en combate para esta situación. Construyamos los hechos políticos, porque los que no sabían antes tampoco saben ahora.
Y el problema es que el desenlace de esto es muy grave, porque el desenlace es anómico, ¿se entiende? Sí, sí. Bien, bueno, Te, te- ya tenés todos los títulos necesarios para la nota. No, no, impecable, impecable, Guillermo. Pero te quiero hacer la última y ya no te robo más tiempo. Te quería preguntar a ver qué análisis haces, porque aparte tenés mucha experiencia en la política, también formaste parte desde el inicio del gobierno de Néstor Kirchner, así que tuviste un contacto directo con la situación en ese momento del gobierno argentino negociando con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo interpretás este movimiento del fondo de pronto poner en suspenso el desembolso? Y bueno, ¿qué análisis haces de eso? No, no tiene alternativa. Nosotros, todo ese trabajo lo hizo Dualde. Todo lo que vos estás diciendo lo hizo Dualde. Hizo Sí. un gobierno extraordinario. Con sus más, con sus menos, pero hizo un gobierno extraordinario. Hmm, ¿Está bien? Y dejó el camino expedito para que lo transitara su candidato, que era Kirchner. hmm. ¿Está bien? Sí, sí. Muy bien. Por eso digo que ahora tenemos que generar el mismo esquema de un gobierno o un gabinete de transición que obviamente va a tomar decisiones delicadas, siempre pensando en el bien común y mirando a la sociedad de abajo para arriba, para dejarle el camino expedito al que sigue, que seguramente será Alberto. Ahora, si no es así, y lo que dicen es, no, Alberto que se haga cargo, yo no lo recomiendo, pero que se haga. Lo que no podemos es mantener una nebulosa, porque vamos camino al desabastecimiento. Y la política no está para hacer diagnóstico, la política está para contar lo que va a pasar. Hmm, Para hacer diagnóstico están los historiadores, para contar lo que pasó. hmm, Para contar lo que está pasando están ustedes los periodistas, para contar lo que va a pasar está la política. hmm. Pero si vos tenés este escenario, tenés que agarrar el toro por las astas hoy. Sí, sí. Bien, esto es lo que estamos hablando. ¿Está bien? Sí. Excelente, Guillermo. Muy, muy claro todo. La verdad que me parece que queda en claro lo que puntualizás de la gravedad de la crisis y la situación más allá del tema financiero que obviamente a los argentinos por un tema histórico y demás siempre nos preocupa, nos genera pánico, nerviosismo, pero lo que señalás es muy importante que tiene que ver con el desabastecimiento que está a la vuelta de la esquina. Por eso estamos hablando de una supercrisis, y ese es el concepto. Te mando un abrazo. El concepto es, estamos en una supercrisis, evitemos la hipercrisis, que es el desabastecimiento con anomia. Excelente, Guillermo, muy Un claro abrazo. y te agradezco mucho la charla. Un Bueno, abrazo chao, grande. querido. Hasta luego.